Ahora sí se visualiza. Sí, ahora sí se visualiza. Ok, bien. La frase del día, a veces tienes que levantarte tú mismo y continuar, ¿no? Unas palmaditas en la espalda y a continuar. Una lloradita y a continuar. Es parte de, es parte de sentir alegría, tristeza. Así que no se sientan mal, no se sientan mal. Una conocida que es psicóloga me comentaba, no sé si de repente ustedes habrán escuchado también ello, pero me comentaba hace ya algún tiempo que cuando uno tiene ganas de llorar, pues hay que llorar. A veces no sé si les habrá pasado que tanto trabajo o tanto estudio que ya no te alcanza tiempo para hacer algunas actividades o de repente te sientes algo, gracias, algo frustrado, algo frustrada y te da ganas de llorar. Me comentaba, ¿no? Llora, desfoga. A mí sí me ha pasado, a mí sí me ha pasado. Ciertos momentos, ¿no? Que ya no puedo más. Quiero llorar, lloro un rato y de ahí estoy más tranquila. No sé si de repente les habrá pasado. Amor, a mí sí. Vamos con vocabulario. No, no. Si tienes, Gabriel, si de repente papá, mamá, algún hermano o algún amigo que es complaciente y te escucha, ah, es malo aguanta, sí, 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 Gabriel, no, así que suelta nomás. Bien, socavar. Profe, ¿qué es socavar? Ejemplo, ese argumento está socavando mi tesis. Ya no puedo defenderla más, ya no puedo defender mi tesis. Ese argumento que acaba de enunciar mi contendiente es un argumento que ya de, arrebató, debilitó mi tesis, debilitar. Bien. Perfidia, profe, ¿qué es perfidia? Ejemplo, confiaban en él, pero resultó haciendo todo lo contrario a los propósitos. Nunca pensaban que iba a actuar con esa perfidia. Confiaban en él, tenían plena fiabilidad en él. Traición. Derrotero. Sigue tu derrotero nomás. Mira, ahí está tu derrotero. Sigue tu ruta. Ahí está tu derrotero. Sigue tu ruta. Camino. Sendero. Condescendencia. Aquí te ayudo. Condescendencia es complacencia. Es una persona condescendiente, complaciente, lenible, amable, cortés, ininteligible. Inteligible es comprensible. Ininteligible, a ver, ayúdame. Sí, inteligible es comprensible. Ininteligible, incomprensible. Incomprensible. Y terminamos con la palabra, a ver qué palabra. Fehaciente. Fehacientemente. ¿Engañoso o certero? Irrefutable, innegable, incuestionable, plenamente verdadero, plenamente verdadero. Bien, Diego, bien, Dylan, bien, Keira. Vamos con vocabulario. No, ya está el vocabulario. Vocabulario. Chicos, hoy corresponde trabajar en la parte teórica, sentido contextual. Ya saben que el sentido contextual solo depende de la situación oracional, solo depende del contexto. Marcos, condescendencia eh, una actitud, es una actitud de complacencia, de entendimiento, de empatía, de comprensión. Soy una persona que actúa con condescendencia, entiendo, comprendo a los demás, soy una persona empática, soy una persona con una actitud amable, cortés. ¿Me dejo entender, Marcos? ¿Sí? Bien. Jóvenes, una consulta. ¿Las preguntas por sentido contextual únicamente dependen de la situación oracional? ¿Únicamente dependen del contexto? No hay de qué, Marcos. Únicamente, no.
Necesito saber, ¿qué es lo que necesito saber? ¿Qué es lo que necesito saber? El contexto. Aparte del contexto, que también es importante, el sentido, aparte. Es todo lo que practicamos todas las clases. Es lo que practicamos todas las clases. Significado, vocabulario, léxico. Léxico. Puede ser que yo entienda el contexto, interprete el contexto, comprenda el contexto, pero si no conozco el vocabulario, yo no voy a saber qué marcar. Si no conozco el vocabulario ya no sé qué marcar. Ahí tienen la línea, la ruta, la senda, la dirección. Está destrozado, triste, afligido, cariacontecido. Ese chico es muy pesado, muy antipático, muy molestoso, muy incómodo. Sentido denotativo y connotativo. El sentido denotativo es el sentido directo, literal, tal cual. El sentido connotativo es un sentido figurativo, alegórico, propio de los textos narrativos. Ahí les dejo varios ejemplos para que ustedes indiquen si es sentido denotativo o connotativo. Si es sentido denotativo o connotativo. Bien, por sinonimia, sinonimia contextual. Ahí tienen un ejemplo. Les estoy dejando sin clave el ejemplo para que ustedes desarrollen. Y antonimia contextual. También tienen un ejemplo para que ustedes desarrollen. Tener en cuenta rastros verbales, palabras clave para entender el contexto. Vocabulario, de plano, conocer el vocabulario para saber el significado de las palabras y que no se me complique tanto el responder ese tipo de preguntas. Coherencia gramatical, claro, yo no puedo decir el sendero, sino el camino. No puedo decir, perdón, la sendero, no puedo decir la sendero. Tengo que decir la ruta, la dirección. Debe haber un sentido gramatical, una coherencia gramatical. No puedo decir la sendero, no. La ruta, la senda, el camino. Sentido lógico, un sentido apropiado. Formas de presentación. Me pueden solicitar sinonimio contextual, antonimio contextual o implicación. La palabra tal implica, la palabra tal incluye. Connotación. La connotación es en sentido figurativo, alegórico, denotación, sentido directo, literal. Y alusión. Cuando me piden la palabra tal, se refiere o alude es con qué término o con qué otra palabra el término subrayado en el texto está relacionado. Jóvenes, hasta aquí vamos bien. Si hay alguna duda, con toda confianza avisa. ¿Sí? Entonces, empezamos ya con los textos. ¿Sí? Perfecto, entonces empezamos con los textos. Siendo 1:18 hasta la 1:26. 1:18 hasta la 1:26. Ok, vamos por las 5 correctas.
Jóvenes, ya hay 2 confirmaciones. 4, falta una confirmación. Bien, jóvenes. A ver, ahora sí. Empezamos. En el año 2018, el Instituto Nacional de Estadística e Informática emitió el primer reporte oficial de feminicidio en el país. Feminicidio. Anteriormente, el Ministerio Público era la entidad encargada de las cifras oficiales sobre feminicidio. Paralelamente, se tenía información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y también de la Policía Nacional del Perú. En otras palabras, en otros términos, se tenía solo una cifra, se tenía una cifra única o se tenían varias cifras. Hasta aquí. Solo se tenía una cifra de registro con respecto a feminicidio o varias cifras. Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Sí? Chicos, ¿me escuchan? Varias, exacto, Marcos, varias. O sea, sí había una cifra oficial que era emitido por el INEI. Perdón, por el Ministerio Público. Había una cifra oficial por el Ministerio Público, pero luego también había otras cifras. Había otras cifras como del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de la Policía Nacional. En ese contexto, a través del comité, ya está. En ese contexto, a través del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad del INEI. INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Se propuso trabajar una cifra única, por lo que se constituyó un equipo de trabajo para validar los casos uno a uno y contrastarlos con las carpetas fiscales. El Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad del INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Jóvenes, si existe el Comité Estadístico del INEI, también no podría existir el Comité Informático, si hablamos del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y hay un comité estadístico. ¿Podría haber también un comité informático o no? Claro. Si dice del INEI, entonces, si hay un comité estadístico para el área estadística, pues también debe haber un comité informático, valga la redundancia, para el área informática. Es así que a partir del 2018, el CEIC delineó una metodología estandarizada para... A ver, jóvenes, si el CEIC es el comité estadístico
En ese comité estadístico, valga la redundancia, los estadistas, ¿qué van a hacer? ¿Van a programar la metodología o van a aplicar la metodología? El CEI, el comité estadístico, ¿qué van a hacer? ¿Van a desarrollar, van a programar la metodología o van a aplicar? Aplicar, aplicar. Los estadísticos van a aplicar, en este caso, calcular, aplican, calculan la cifra oficial de feminicidios. Entonces el comité estadístico es el que aplica la metodología para obtener resultados, aplica la metodología para obtener la cifra única, aplica la metodología para calcular la cifra oficial de feminicidios. El mismo que contiene la data del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, Centros de Emergencia Mujer del MIMP, Sistema de Denuncias Policiales de la PNP y el Registro de Denuncias de Delitos y Faltas del INEI. De esta manera, se estableció que los casos registrados de feminicidio del 2015 al 2019, sumaron 619 casos a nivel nacional. En Lima Metropolitana, 163 casos del 2015 al 2019. Bien, jóvenes, esa metodología se aplicó ¿a partir de qué año? A ver, hazme recordar, ya lo olvidé. La metodología se aplica a partir de qué año? 2018. Exacto, Sherry, 2018. ¿Y esas cifras se obtienen el mismo 2018 o en el 2019? Esas cifras que se evalúan, se revisan y ya se tiene... Exacto, exacto. Es decir, se recoge la información todo 2018 y las cifras salen para el 2019. Todo el 2018 se recogen las cifras y sale para el 2019. Las cifras del 2019 se recogen y sale para el 2020. Arequipa con 29 casos, Trujillo y Cusco con 16 casos, la Convención con 14 casos y la provincia constitucional del Callao 13 casos, por provincias donde se registraron el mayor número de casos. ¿Casos de qué? ¿Casos de maltratos contra la mujer o de feminicidio? ¿Qué casos? ¿A qué casos se refiere? Feminicidio, exacto, feminicidio. Y en lo que respecta solo al 2019, se observa que Lima Metropolitana presentó el mayor número de casos con 36. Seguido del Departamento de la Libertad, 13, Cusco 10 y el Departamento de Lima 9, como se muestra en el siguiente gráfico. Uy, ¿qué pasó? Sí. Casos registrados de víctimas de feminicidio a nivel nacional, año 2019. Jóvenes, estos resultados son resultados ya de la aplicación de la metodología estandarizada, es decir, son resultados producto de la aplicación de la metodología estandarizada o no. ¿Qué dice Sherry? Keira. Si estos resultados son producto de la aplicación de la metodología estandarizada. Tenemos Lima Metropolitana, La Libertad, Cusco, Departamento de Lima, y luego va en descenso, ¿no? En descenso. Bien, a ver. La idea principal del texto es, ¿cuál es su respuesta? A ver, Gabriel tiene una respuesta. Bien, ¿quién más? Ya, por aquí me indican beso, casa. Disculpen, estaba tomando mi agüita. Bien, a ver. Me dicen bebé y casa, ¿no? Vamos a revisar casita. A ver qué pasa con casita. En el año 2018, ya,
el Instituto Nacional de Estadística e Informática emitió el primer reporte oficial de feminicidio en el país, lo que antes hacía el Ministerio Público. Jóvenes, no está mal esta idea, no está mal, pero hay error. Ok, Sherry, ok, ahí está el error. No está mal, pero hay error. Al parecer no está mal, pero hay error. En el año 2019 se emitió el primer reporte. La aplicación fue a partir del año 2018, pero en el año 2019 apareció el primer reporte. Y aparte de ello, es una idea muy particular. Primero que hay error, y es una idea muy particular. Es una idea prácticamente, es una idea muy, muy separada del todo el texto. Es solamente una partecita del texto, pero ni siquiera es correcta, porque como bien afirma Sherry, se emitió en el 2019. Se aplicó a partir del 2018, pero se emitió en el 2019. Dylan indica bebé. Sherry también. Lismel también. A ver, vamos a ver, bebé. Vamos a ver. Los casos registrados de víctimas de feminicidio, ya, a nivel nacional, ya, en 2019, claro, porque la información salió en el 2019, fueron elaborados gracias a la metodología delineada por el CEIC, metodología estandarizada. Profe, un momento, espérese un momento. Ok, el gráfico dice 2019, lo acepto. En el gráfico se indica 2019 y sabemos que ya se aplicó la metodología estandarizada, lo acepto. Veamos el texto lineal. El texto lineal también. En esta primera parte presenta y determina que se aplicará la metodología estandarizada. En esta segunda parte, segundo párrafo, se aplica la metodología estandarizada y se obtiene la información para el 2019. Aquí se detalla cierta información del 2019, tercer párrafo, y en el último párrafo, perdón, en la última parte, en el gráfico, la información sí es del 2019 y es con respecto a la aplicación de la metodología estandarizada. Esos resultados son productos de la aplicación de la metodología estandarizada. Entonces, sí guarda un sentido adecuado, sí tiene un sentido adecuado y implica, incluye la esencia del texto. Incluye la esencia del texto. Beso, baby, baby. Jóvenes, una consulta. ¿Por qué la respuesta no puede ser elefante? Si también está apropiada del texto. ¿Por qué? Hay una razón. Exacto, Marcos. Ahí dice maltrato contra la mujer. Claro, Shelly. Lo correcto es feminicidio, no es maltrato contra la mujer. Sinónimo contextual de delinear. Ya sabía que ibas a caer ahí. Ya sabía que ibas a caer. A ver. Profe, ya me dijo, ya, entonces ya la que queda. Bien, pero vamos a ver por qué. ¿Por qué la respuesta no es diseñar? Vamos a ver por qué la respuesta no es diseñar. Profe, ¿por qué? Si es obvia. Obvia esa alternativa. Recordemos que dice Comité Estadístico del INEI. Yo les preguntaba, jóvenes, si es del INEI, y así como existe Comité Estadístico para el ámbito estadístico, también no existe un comité informático, si es INEI, Comité de Estadística, Comité de Informática, Comité de Estadística, Comité de Informática. ¿Quiénes son los que programan, los que desarrollan, los que diseñan la metodología? Los informáticos. El ingeniero de sistemas, el informático, desarrolla, procesa, produce la metodología o el programa. ¿Alguno de ustedes tiene de repente papá, mamá, contador, contadora, hermano, contador o contadora?
¿Algún familiar de repente cercano? Ya, bien. ¿Se han percatado que, ya sea papá, mamá o familiar, cuando está declarando ante la SUNAT, ya tiene su computadora y está declarando ante la SUNAT, utiliza programas o no para declarar ante la SUNAT los impuestos, las planillas? Utiliza programas. Ese programa o esos programas, ¿los creó tu papá, tu mamá, tu familiar? De esos programas se encarga el informático, el ingeniero, se encarga el informático, se encarga el ingeniero de sistemas, se encarga de programar, diseñar el programa. Y el contador es el que aplica. El contador es el que aplica. Igual en este caso, por algo dice del INEI, el comité informático programa, diseña, desarrolla el método y el comité estadístico aplica para obtener un resultado, aplica para calcular una cifra. Por tanto, es así que a partir de 2018 el CEIC precisó, indicó, afirmó una metodología. Sí, sí, de hecho, y por eso te indica aquí del INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ahora, si en caso no te hubiese indicado INEI, Gabriel, sacabas por esta parte. También te puedes dar cuenta por esta parte. Es así que a partir de 2018 el CEIC delineó una metodología para calcular. Entonces el propósito es aplicar. El propósito de ese comité estadístico es aplicar para. El para es un conector de finalidad. Por lo tanto, el propósito de ese comité es aplicar. Y si el propósito de ese comité es aplicar, no le corresponde diseñar. También por esa parte nos podíamos dar cuenta. Si es que en caso no tenía el dato del INEI, me podía dar cuenta por ese conector de propósito. Profesora, Hola, te escucho. buenas tardes. ¿Podría repetir esa parte del conector para? ¿Cómo es esa conexión? Ya, hay Repetirlo, por favor. conectores ok, no hay problema. Hay conectores de finalidad. Por ejemplo, para qué, con el propósito de, con el objetivo de. Esos son los más conocidos. Para qué, con el fin de, con el propósito de. En este caso, el CEIC delineó una metodología estandarizada para. Este para me indica que hay un propósito. El CEIC tuvo un propósito, calcular la cifra. Y para calcular la cifra, tiene que diseñar la metodología o aplicar. Para llegar a esa cifra, como comité, tiene que diseñar toda la metodología o aplicar esa metodología. Tiene que aplicar. Para llegar a esa cifra, tiene que aplicar. Claro, porque si solo diseña el método, ahí se queda el método. Si solo programa, diseña el método, ahí se queda. Pero para llegar a esa cifra, tiene que aplicar. Aplicando esa metodología, obtiene la cifra. Por eso les decía, si es que en caso no hubiese tenido el dato del INEI, con esta información del segundo párrafo, también. Así que no era una pregunta tan evidente, no era una pregunta tan notoria. Jóvenes, ¿me dejo entender? ¿Sí? Me confirman, si hay dudas, me avisan. Sí. Ok. 8. De los números de casos registrados de víctimas de feminicidios a nivel nacional del año 2019, mostrados en el cuadro, podemos inferir, deducir. Lima Metropolitana tiene 36 casos, si más no me equivoco, ¿no es cierto? Y La Libertad tiene 13 casos. Triplicando La Libertad llega ¿a cuánto? 39. 39. Entonces, en Lima Metropolitana, que tiene 36, casi triplica. 36 a 39 hay una mínima diferencia, ¿no? 3
3 cifras, casi triplica. Androide. Amorcito. Avioncito. ¿Lo tenemos, chicos? ¿Sí? ¿Tienes dudas con otra alternativa? Mm, 9. Ya tienen respuesta en el numeral 9. Ok. Bueno, numeral 4. ¿Por qué puse el numeral 9? Me equivoco. 4, dedo con duda. Con la D de duda. No. La 8 con la D de dudo. Ya. Dedo, dado. Si tienen otra alternativa, avise. ¿Es compatible con el texto sostener que los casos de feminicidios registrados en Lima Metropolitana del 2015 al 2018? Profe, hace un ratito. Yo no tengo datos del 2015 al 2018, pero sí tengo datos del 2015 al 2019, ¿o me equivoco? Jerry, Marcos, Sí. tengo datos sí, hay datos del 2015 al 2019. ¿Y hay datos del 2015 al 2019 de Lima Metropolitana? ¿Hay datos? También, exacto. Hay datos del 2015 al 2019 de Lima Metropolitana. Aquí está. 163 casos. 163 casos. Pero también tengo el dato del 2019. Solo del 2019, ¿o no? ¿Qué dices, Keira? Sherry. ¿Tengo o no tengo solo el dato del 2019? Sí. También. 2019, Lima Metropolitana. ¿Cuántos casos? 36. Por tanto, si tengo el número de casos del 2015 al 2019 y tengo también el número de casos del 2019, ¿podría obtener o no podría obtener la cifra del 2015 al 2018? Claro. Claro, ya una resta. Sí, con una resta. Exacto. Solo se resta una sustracción. Una sustracción. Profe, pero espérese un ratito, ¿cómo voy a restar? ¿Cómo voy a sumar en un texto? Pero si es que me solicitan, si es que me piden, si es que interpreto y es necesario realizar una suma, una resta, regla de 3 simples o una operación de porcentaje, pues hay que hacerlo. Hasta el momento solamente he visto hasta regla de 3 simples y porcentaje. Pero de ahí he visto suma, resta. No he visto otra operación compleja. He visto suma, resta y porcentaje. Dado. ¿Lo tenemos, jóvenes? ¿Sí? Ok. En el numeral 8. Ya. ¿Dudas con la alternativa D? Ya. Recordemos que la pregunta es la siguiente. De los números de casos registrados de víctimas de feminicidio a nivel nacional del año 2019, mostrados en el cuadro, podemos deducir. Algunos casos fueron omitidos porque retiraron las denuncias, pero recuerda que aquí me piden mostrados en el cuadro, del número de casos registrados, mostrados en el cuadro. La alternativa D, algunos casos fueron omitidos porque retiraron las denuncias. Jóvenes, en el cuadro tengo alguna información o alguna idea o premisa que me indique que hay, exacto, sí, Keira, que hay cierto porcentaje de riesgo o de sesgo porque... No lo menciona. No lo menciona, es indeterminada. Como no hay dato, no hay idea o información en el gráfico que indique o aluda a ello, a esa idea, como indica su compañero y que irá también indeterminada. ¿Me dejo entender? Sí, por ahí me preguntan. Ahí está. Ese es el detalle en esa preguntita. Bien. 9, 10. Si el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad del INEI hubiera desestimado proponer una metodología estandarizada, es posible que... Jóvenes, ¿qué propósito se tiene
¿Qué propósito se tiene con el hecho de aplicar la metodología estandarizada? ¿Cuál es el propósito que se busca? Obtener una cifra única. Exacto, obtener una cifra única. Recordemos que el propósito que se busca con esa metodología estandarizada es obtener una cifra única. Que sí, profe, sí, recordemos, está aquí en el texto. ¿Dónde está? Recordemos que antes había varias cifras. Tenía cifras del Ministerio Público, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de la Policía Nacional del Perú. En ese contexto, ¿qué contexto? Había varias cifras. A través del CEIC se propuso trabajar una cifra única, por lo que se constituyó un equipo de trabajo para validar los casos uno a uno y contrastarlos con las carpetas fiscales. Bien. Por aquí me indicas casita, ¿no? A ver, vamos a ver qué sucede con la alternativa C. Habría una carencia de datos de feminicidios. Jóvenes, una consulta. Por el hecho de no aplicar la metodología estandarizada, ese método estandarizado, ¿va a haber una carencia? ¿Se va a reducir el número de datos o el número de casos de feminicidio? Por aquí me dice, No, habría... profesora. No, exacto, no. Igual hay Y datos. también porque en el texto lo mencionan. También en la primera parte, ¿no es cierto? En el primer párrafo. Igual hay datos. Claro, lo que se refiere son con la cifra única. Lo que se busca es una cifra única. A ver, ¿qué otra alternativa indicaron? ¿Qué otra alternativa indicaron? La E. Pero profesora, yo al marcar la E, lo único que me parecía incongruente es la palabra imposible, porque usted muchas veces nos recalcó que tengamos cuidado con el uso de los términos en las opciones. Y o sea, como mencionó en el texto la palabra delinear, o sea, yo en un momento pensé que era diseñar, pero igualmente, si se usara una de las opciones diseñadas, se podría también pensar en que se podría diseñar otra opción. Entonces no sería la única. Entonces no podría hablarse de una palabra imposible. Es lo único que no me cuadró. Ya, buena. Bien, que era también. Igual, ya. Genial. Bien, vamos a ver. No se nota bien aquí, ¿no? Pero sí saben que dice, sería imposible establecer una cifra única. La palabra que resulta confusa o que genera duda es el término imposible. Y como bien mencionaba su compañero profe, entonces, si es que se diseña ese método, también se puede diseñar otro método para llegar a una cifra única. ¿Cuál es el detalle? Que la pregunta al indicar si el comité estadístico del INEI hubiera desestimado proponer una metodología estandarizada, es posible que sería imposible establecer una cifra única. Ahí marca la probabilidad. ¿Por qué marca la probabilidad? Porque como bien mencionaba su compañero, se pudo haber diseñado, programado, se pudo haber diseñado, programado otra metodología para poder llegar a la cifra única. Por lo tanto, no podríamos asegurar, ¿no?, que va a ser imposible. No se puede asegurar que va a ser imposible establecer una cifra única. Ya no se establece una cifra única. Ya no hay una cifra única. No. Posible, probable, porque como indicaba su compañero, se puede diseñar, podría haber diseñado también otra metodología, otro método. Es posible. La misma pregunta lo indica, ¿no? Elefante. Pero buena objeción siempre, como bien mencionado su compañero. Ojo con esas palabritas. Hay ocasiones en que esas palabritas rotundas debilitan, desbaratan la alternativa. Y en otras ocasiones podrían precisar o reafirmar, dependiendo, eso sí, de la pregunta y de la estructura de la alternativa. ¿Lo tenemos, jóvenes? ¿Sí? Me confirman, si hay dudas, me avisan.
Ah, la palabra posible. Ahí está al final, está al final. Bien. Pasamos entonces al siguiente texto. Pasamos al siguiente texto. Ok. Pasamos al siguiente texto. Diego, Marcos, Keira, Dylan. Ok, pasamos al siguiente texto. Texto 2. Siendo 1:57. 8 minutos, 2,5. 2,5. Vamos por las 5 correctas.
Jóvenes, ¿terminaron? Tres confirmaciones, faltan dos. A ver cuántas confirmaciones. Justo 5. 5 confirmaciones. A ver, empecemos con el texto. ¿Existen los paraísos de la prosperidad y de la justicia social? Lo más parecido al nirvana, al paraíso de progreso económico con atención ciudadana que se puede apreciar en el planeta, surge en las tierras altas de Europa, en la región escandinava. La piedra filosofal de sus envidiables estados de bienestar es el pragmatismo, es decir, su sistema práctico. Forjado mediante una equilibrada estructura en la que se potencia a partes iguales una economía de mercado con un rigor presupuestario, por un lado, y la cobertura estatal de servicios sociales de alta calidad, por otro lado. No precisamente baratos, ya que su financiación se eleva por encima del 40% de sus riquezas nacionales. Unos cheques que resultan posibles gracias a unos cuantiosos y solidarios ingresos fiscales. El resultado es un histórico bagaje. Apuntamos, bagaje conjunto. Bagaje conjunto. Es un histórico bagaje de éxito, es un conjunto de éxitos. Quizás los reñidos con la solidaridad distributiva, la conciliación familiar y profesión al respeto por el medio ambiente, los subsidios sociales o una educación y una sanidad que rozan la excelencia y unas pensiones especialmente costosas. También son los campeones de las reformas estructurales y permanentes, indispensables para consolidar su sistema, porque gozan de beneplácito, gozan del permiso de sus sociedades de manera que son modelos a nivel mundial. Jóvenes, en otras palabras, en el texto A, ¿qué se evidencia? ¿Aspectos positivos o negativos de esta región? De la región escandinava, ¿aspectos negativos o positivos? Positivos. Exactos. Aspectos positivos. Bien. Vamos con el texto B. Texto B coincide con el texto A, con el autor del texto A. No, de hecho, no coincide con el autor del texto A. ¿Qué dice texto B? Es escandinava el mejor lugar para vivir en el mundo. Las estadísticas parecen decir que sí. Mejor lugar para formar una familia y para ser madre. Región con un mayor índice de igualdad y menor corrupción. Educación y sanidad pública, universales y de calidad. Lugar donde la gente es más feliz, etcétera. Pero siempre la objeción, ¿no? Siempre la objeción, siempre la refutación. El pero, el sin embargo, no obstante.
Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si no fuese así? Los escandinavos son los que más antidepresivos consumen en el mundo, de acuerdo a cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Además, las escuelas danesas no tienen grandes resultados. Si hablamos de escuelas danesas, ¿a escuelas de qué país nos estamos refiriendo? ¿Escuelas finlandesas? ¿Escuelas suecas? ¿Sí? ¿A, a qué país nos estamos refiriendo? Si hablamos de escuelas danesas. Escandinava, Suecia. No. Dinamarca. Exacto, Diego. Dinamarca. Dinamarca, las escuelas danesas, las escuelas de Dinamarca. Bien. Según la prueba PISA, la mayor parte de las muertes de hombres en Finlandia están relacionadas con el alcohol, tal y como lo indica el sistema de estadísticas de Finlandia. Suecia es uno de los mayores exportadores de armas del mundo, de acuerdo al Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. También existe cierta hipocresía en la sociedad noruega, cuando, siendo uno de los principales países exportadores de petróleo, aboga por un medio ambiente más limpio, sin dejar de reconocer la fascinación que ejerce el sistema nórdico. A afirmar que es un modelo de vida o es un paraíso es algo insostenible y exagerado. Numeral 6, jóvenes. Numeral 6, nos lucimos al toque. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta en el numeral 6? Vamos, vamos, indique su respuesta. Diego, Sherry, Gabriel, numeral 6. Ya, Marcos indica casita. Elefante. A ver si casita, elefante. Elefante. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, vamos a ver. Me dices casita y elefante, ¿no? Conflicto textual. La polémica. El debate. Tú me dices enano. La factibilidad ya de las implicancias, ya consecuencias, factibilidad, que es factible, permitible, apropiado, de las implicancias, consecuencias económicas de los escandinavos. Jóvenes, una consulta, según el texto, de acuerdo al texto, solamente en ambos textos, porque me piden el tema polémico, el tema debatible, según ambos textos, lo que se pone en cuestión, lo que se pone en debate es el hecho de que si es factible o no es factible las implicancias económicas, ¿sí? O sea, solamente es implicancias económicas. Pero, por ejemplo, yo veo en el texto B datos con respecto a la educación. Veo datos con respecto, claro, son otros también. Veo datos con respecto a educación, datos con respecto a la capacidad emocional, social. Indicaron casita, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Sí? ¿Quién indicó casita? Jóvenes, ¿me dejo entender por qué la respuesta no es enano? ¿Me dejo entender por qué la respuesta no es elefante? Porque particulariza y no es un solo factor, no es solamente el factor económico. Creo que me indicaron casa o me equivoco. ¿Sí? Ya, Dayan indicó casa. La consideración de los países escandinavos como paraísos. Jóvenes, pregunto, para el autor del texto A, los países, Marcos, ¿qué tiene Marquito?
ya. También, ¿no? También. Ah, ya. Disculpa, no me había dado cuenta. A ver, perdón, estamos en la consideración de los países escandinavos como paraísos. Jóvenes, pregunto, para el autor del texto A, los países escandinavos, la región escandinava, ¿es considerada como un paraíso? ¿Sí? A ver. Sí, claro. Para el texto A, sí, los países escandinavos son un paraíso. Las regiones escandinavas, la región escandinava, perdón, es un paraíso. Pero para el texto B, ¿la región escandinava es un paraíso? No, no. Se pinta como un paraíso, pero realmente no lo es. Casita. A la consideración de los países escandinavos como paraíso. Para el texto B, si son paraísos. Para el texto A, perdón, si son paraísos. Para el texto A, para el texto B, no son paraísos. Jóvenes, hasta ahí estamos bien. ¿Tienes otra alternativa? Si deseas revisar otra alternativa, me avisas. Si deseas revisar alguna otra alternativa, me avisas. Si no, pasamos al siguiente numeral, numeral 7, ¿no? A ver, los múltiples factores de éxito social éxito social. Jóvenes, pregunto, ¿en ambos textos se evalúa el hecho de el éxito o el hecho de un éxito desfavorable? En ambos, texto A, texto B, éxito social, o solo en un texto. Los múltiples factores de éxito social. Claro, por ejemplo, en el texto A, éxito económico, principalmente éxito económico en el texto A. Bien. Por lo tanto, al indicar los múltiples factores de éxito social, estoy apartando una idea muy separada que no está alineada al tema. Bueno, en este caso, al conflicto, al debate, a la polémica. Bien. Jóvenes, ¿lo tenemos? ¿Estamos? Si hay dudas, me avisan. Sí, Keira, Rodrigo, Gabriel. Sí. Está. 7. En el texto A, el término nítido. Nítido. Elefante, efelante. Evidencia palmaria. Un ejemplo nítido, un ejemplo notorio, visible. Un ejemplo notorio, visible. Profe, ¿qué es palmaria? Palmaria es que se puede tocar. Se puede tocar, se puede sentir. Una evidencia notoria, visible, a la vista. Evidencia palmaria. Profe, ¿qué es obtusa? Apuntamos, obtusa es terca. Obtusa es terca. Transparencia terca, insistente. Jóvenes, ¿estamos bien hasta ahí? Si hay dudas, me avisan. Si hay dudas, me avisan. ¿Sí? Ok, Sherry, Gabriel, Diego. Ok, Rodrigo. Bien. Es compatible sobre las pruebas educativas estandarizadas. Jóvenes, una consulta. ¿En qué texto se indica sobre las pruebas educativas estandarizadas? O bueno, siquiera una prueba educativa estandarizada. ¿En qué texto? En el texto B, ¿verdad? Claro, en el texto B. En el texto B. Bien, y según el texto B, según el texto, ¿dónde estamos? Ya. Según el texto B, esas pruebas estandarizadas, esa prueba PISA, ¿qué ha demostrado? Que todos los países escandinavos están por debajo del promedio aceptado, que todos los países escandinavos están en desesperación, que todos los países escandinavos tienen resultados desastrosos con respecto a su economía.
¿Cuál es su respuesta? A ver, por aquí me indican bebé. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Shaori indica bebé. Diego también. Rodrigo también. Gabriel. A ver, me indican bebé. ¿Tienen otra respuesta? Si tienen otra respuesta, avisen, jóvenes. Si tienen otra respuesta, otra alternativa, avisen, avisen. Solo tengo aquí, ¿cuántas respuestas? La B. Chicos, una consulta. En el texto, la prueba PISA arroja los resultados de todos los países escandinavos, de todos los países de la Tierra Alta, de tierras altas. ¿Mm? ¿Sí? Jóvenes, en el texto B, ese estudio de PISA, esa prueba de PISA, incluye todos los países escandinavos. A ver, revisemos, revisemos. No, no son todos. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice en el texto? Aquí está. Texto A. ¿Dónde está? Aquí está la pregunta. Aquí está. Texto B, perdón, texto B. Las escuelas danesas no tienen grandes resultados según la prueba PISA. Las escuelas danesas, solo son las escuelas danesas. Y tú me estás diciendo alternativa B, ¿verdad? Tú me estás diciendo alternativa B. Tú me estás indicando la alternativa B. Desdicen, rechazan el llamado paraíso escandinavo, pues en todos los países han derivado en un rotundo fracaso. Pues en todos. Una consulta, jóvenes. En el texto con respecto a la prueba estandarizada, se indica un resultado. ¿Se indican los resultados de todos los países escandinavos? Se precisa, se alude a todos los países escandinavos. Solo trata de Dinamarca. Solo indica el caso de Dinamarca. No más. Pero aquí en la alternativa dice todos los países ha derivado en un rotundo fracaso. ¿Todos? Pero en el texto solo tengo el dato de Dinamarca. ¿Por qué voy a generalizar con todos? A ver, revisemos bien, revisemos bien. ¿Qué alternativa tiene pertinencia? Porque esa alternativa al indicar todos no tiene pertinencia, ya que en el texto lineal solo se evidencia el caso de Dinamarca. Solo el caso de Dinamarca. Ok, Sherry tiene otra respuesta. ¿Coinciden o no coinciden con Sherry? ¿Sí? ¿Coinciden con Sherry? Coinciden, coinciden. En el caso de Dinamarca, los resultados están lejos de ser auspiciosos con la calidad sostenida. Claro. Uy, disculpen, chicos. Disculpen. Estoy utilizando el micrófono del celular y compartiendo desde la computadora. Y de casualidad apreté la teclita y se escuchó eco. Disculpen. Bien. En el caso de Dinamarca, pues solamente se plantea el caso de Dinamarca, las escuelas danesas. Los resultados están lejos de ser auspiciosos, promisorios, proactivos, cifras positivas, resultados positivos con la calidad educativa sostenida. Sí, en el caso de Dinamarca está lejos de que sean resultados provechosos, ventajosos. En el caso de Dinamarca, ya que en el caso de Dinamarca, según la prueba PISA, no arroja buenos resultados. Pues solo en el caso de Dinamarca. Jóvenes, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Me avisan, me avisan. Si hay dudas, también me avisan. Sí. Rodrigo, Sherry, Gabriel,
A ver, aquí más tenemos por aquí. Keira, Shaori, Lismel. Ah, me dices para revisar la alternativa E. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Ya, no hay problema, Gabriel. Marcos, me indicas ya, vamos a revisar la alternativa E. Recuerda que la premisa de trabajo es esta. Incompatible. Compatible, perdón, es compatible con las pruebas educativas, prueba PISA, que se aplicarán en las tierras altas, afirmar que. 8E. Con respecto a los países escandinavos, escandinavos, han evidenciado que sus políticas sociales influyen en la educación. Con respecto a los países escandinavos, chicos, una consulta. Según el texto, ¿tenemos el dato de todos los países escandinavos? ¿Qué dice Gabriel, Marcos? No, solamente alude a la educación danesa. No tenemos datos, no tenemos información sobre ello. Por lo tanto, decir que con respecto a los países escandinavos, han evidenciado que sus políticas sociales influyen en la educación. Pero ¿hay información para afirmar ello? ¿Hay algún dato para afirmar ello que las políticas, los enfoques sociales han influenciado en la educación? ¿Que sus políticas con enfoques sociales han influenciado? ¿Hay información? A ver, dime. En el texto B. No hay. No hay información. Y cuando no se relaciona, ¿qué tipo de idea es? Cuando no se relaciona con el texto. ¿Qué tipo de idea es? ¿Recuerdas o no recuerdas? ¿Qué tipo de idea es? Indeterminada. Incongruencia. Ya. La incongruencia también se puede aplicar como incompatibilidad. También. Indeterminada, que no se relaciona. No determinada, no precisada. Bien, no me muerdas. Disculpen. Bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Me estaba mordiendo, estoy trabajando y me está mordiendo mi gata. Así que le digo, no me muerdas, déjame trabajar. Pasamos al numeral 9, jóvenes. Sí, también está en clase, pero es muy rebelde, no obedece. Es posible deducir que los reparos ofrecidos por el autor del texto B son consistentes porque, jóvenes, el autor del texto B indica objeción, no está de acuerdo. Indica objeción, no está de acuerdo. Y podemos indicar que esa posición en desacuerdo, esa posición está basada en datos, en cifras, ¿sí? Bebé, a ver. Estos están sustentados en indicadores. ¿Qué son indicadores? Apunta. Indicadores se refiere a cifras, porcentajes. Indicadores se refiere a cifras, porcentajes, estadísticas de diversas organizaciones. Profe, un momento. Yo en el texto no veo cifras, números. Ok, en el texto no hay cifras, no hay números como tal. Sin embargo, hay la determinación de la institución, del estudio. Por ejemplo, la OCDE, cifras de la OCDE, prueba PISA, sistema estadística de Finlandia, sistema de estadísticas de Finlandia. Por lo tanto, aquí se está aludiendo a la existencia de cifras. Se está sustentando basando en indicadores.
de diversas organizaciones. De diversas organizaciones, según el texto, sí. Sí es una fuente, pero recordemos que fuente con cifras, estadísticas, porcentajes. ¿Estamos bien, jóvenes? Pasamos a la siguiente pregunta. Me avisan, ¿sí? Gabriel, Keira, Sherry. Ok. Si en un futuro los resultados educativos de todos los países escandinavos fueran óptimos, ¿cuál es su respuesta? Ya, por aquí ya indicaron su respuesta. ¿Quién más? ¿Quién más? Claro, el argumento de la educación como evidencia de éxito del modelo nórdico resultaría razonable, así como así el argumento de la educación como evidencia de éxito del modelo nórdico resultaría razonable. Si es que se desarrolla esa premisa como se plantea, ¿no? Si en el futuro los resultados educativos de todos los países escandinavos fueran óptimos, entonces es razonable que la educación como evidencia de éxito del modelo nórdico resultaría apropiado, pertinente, juicioso, razonable. Corporación cápsula. ¿Tienes otra respuesta? ¿Tienes otra respuesta? ¿Quieres evaluar con otra alternativa? ¿O no? ¿Me confirman, jóvenes? ¿No? ¿Estamos bien? Sí, ok, Rodrigo. Sherry, Keira, bien. Siendo 3:33, 3:45. 3:33, 3:45. Vamos por las 5 correctas. 2:33. No, 2:33 hasta las 3:40. 2:33 hasta las 3:40.
Jóvenes, ¿está? ¿Sí? Ah, gracias, gracias, jóvenes. Bien. A ver, empezamos, ya, empezamos. Gracias, gracias. A ver, hace 2 meses, el conocido exjugador de la NBA, Shaquille O'Neal, nos sorprendió declarando que él creía que la Tierra era plana. Ya, su argumento era tan simple como contundente. El deportista había conducido muchas veces a través de Estados Unidos y lo había visto todo plano. Ah, y como lo había visto todo plano, la Tierra es plana. Ese fue su razonamiento. Como lo había visto todo plano, pues la Tierra es plana. El método científico se basa en hacer una observación, formular una hipótesis, hacer unos experimentos y según el resultado establecer leyes o plantear una nueva hipótesis. O'Neal hace un amago de utilizar este procedimiento. ¿Por qué se dice que O'Neal hace un amago de utilizar este procedimiento? ¿Porque utiliza correctamente el procedimiento científico o utiliza incorrectamente el procedimiento científico? Claro, no lo hace bien, incorrectamente. Claro, no lo hace bien, no aplica bien, incorrectamente, ya que él, el problema es que se salta el paso de la experimentación y convierte la hipótesis en ley, sin someterla a ninguna prueba. Entonces se salta la experimentación. Y por otra parte, jóvenes, y por otra parte, podemos indicar que realmente hace una observación científica. Por otra parte, podemos indicar que realmente no, exacto, no. Lo vio todo plano y dijo, ah, la Tierra es plana. Ahí tenía su hipótesis y de frente la convirtió en ley. A veces pensamos que el viaje de Colón fue la prueba, fue la demostración más clara de la forma esférica de nuestro planeta, algo que fue confirmado posteriormente por Magallanes y Elcano. Aunque este solo siguió la propuesta de la ruta de las Indias que había dejado escrita el astrónomo italiano Pablo del Pozzo Toscanelli. Pero si en vez de cruzarse la llanura de Kansas en coche, salieran a la playa en un día despejado, la estrella de la NBA y muchos de quienes afirman, quienes sostienen que la Tierra es plana, verían que a medida que se aleja un barco en el horizonte, lo primero que deja de verse es el casco. Lo primero que deja de verse es el casco. Y luego la parte superior se mantiene en el horizonte. Esto no tendría explicación si el mar fuera tan plano como aparenta, pero sí que tiene explicación si el mar está sobre una esfera. Los griegos lo sabían y también la midieron, sabían que era esférica. Hoy con un palo y una regla cualquiera puede parar el coche en mitad de la llanura de Kansas el día del solsticio de verano a las 12 y medir la sombra. Si la medida no es 0, la Tierra no es plana, es esférica como una pelota de baloncesto. Esta última parte ya es con ironía, ¿no? Escucha, O'Neal, escucha. Si no mide, sí. Si no, no, ¿cómo es? ¿Dónde está? Aquí está. Si la medida no es 0, si la medida no es 0, pues la Tierra no es plana. Si la medida no es 0, la Tierra no es plana. Es esférica como una pelota de baloncesto. Escucha, O'Neal, como una pelota de baloncesto. Ya con ironía. Vamos con el gráfico. Vamos con el gráfico. El esfuerzo de muchos científicos. Ya. Uno de los mayores desafíos tecnológicos. Tanto esfuerzo, tanto progreso. Y todo esto para entregarle a Billy Internet.
Todo eso para entregarle a Billy internet. Para que Billy termine afirmando y vociferando, ¿no? La Tierra es plana, defendiendo la Tierra es plana, afirmando que la Tierra es plana. Tanto avance, tanto progreso para eso. Bien. Hasta es acérrimo. Mira su polito, mira su polito. Yo no me había dado cuenta de su polo, pero ¿ya te diste cuenta de su polo, del polo de Billy? ¿Sí? ¿Ya viste el polo? Ya se dieron cuenta, gracioso, ¿no? Hasta con el polo, ¿no? Hasta el polo. Qué acérrimo, qué acérrimo. A ver, determina el tema central del texto. Tema central del texto. Jóvenes que ya por aquí me indican bebé, a, ¿quién más? A, B, 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 A y B, ¿no? Están entre A y B. Ya. Vamos a ver. ¿Qué dice alternativa B? Las opiniones. Ok, opiniones. Tenemos ahí la opinión de O'Neill. Luego tenemos una referencia al Cano, Magallanes, a los griegos. Las opiniones fundadas. ¿Qué quiere decir fundadas? Sustentadas, justificadas sobre la figura de la Tierra. Un momento. Todas las opiniones, error, equivocación. Y ahí también en el texto se aplica igual. En el texto también se está aplicando igual. Jóvenes, les preguntaba, en el texto, todas las opiniones, y es más, que ni siquiera son todas opiniones, hay algunas que simplemente son alusiones. Se alude, se refiere a. Pregunto, jóvenes, las opiniones que se evidencian, que no son todas, en algunos casos son alusiones, ¿están fundadas, sustentadas, argumentadas? No, no todas. Ahora, podemos hablar de que la opinión de O'Neill fue una opinión fundada, sustentada. O sea, le explicó su punto de vista, su opinión, pero de una forma tan precaria, tan escasa. No de la forma correcta, exacto, ya, no de la forma correcta, de una manera tan precaria, tan escasa. Había visto todo plano, la Tierra es plana. Ese es el detalle con esa alternativa. Mira, si hubiese tenido la alternativa o las opiniones sobre la figura de la Tierra o las referencias o alusiones sobre la figura de la Tierra, bueno, sí, pero dice, pues fundadas, ¿no? Fundadas, sustentadas. La creencia en la... ¿Por qué pseudociencia? ¿A qué se le llama pseudociencia? ¿A qué se le llama pseudociencia? ¿Qué es una pseudociencia? Es una falsa, aparenta ser ciencia. No, claro, que no ha sido comprobada una falsa ciencia. Y según el texto, el terraplanismo, ¿se puede llamar ciencia o una pseudociencia? No se le puede llamar ciencia. Pseudociencia, falsa ciencia. Ahora, la creencia, ¿por qué? Porque resulta que según el texto, no hay gente que crea en esta pseudociencia o aún hay gente que cree en esta pseudociencia. Sí hay, sí hay. Todavía, todavía hay gente que cree en esta pseudociencia. Sí la hay. Profe, en el texto gráfico se implica esa idea, sí. Era tanto progreso para que Billy termine vociferando esto. Tanto progreso. Todo el texto lineal gira en torno a la forma de la Tierra, particularmente a la forma plana que se cree, ¿no? Se cree, hay una creencia que el autor del texto ya califica como una creencia insostenible, una creencia
que no se aplica a un procedimiento científico. Ya el autor del texto califica a esa creencia del terraplanismo. Esa alternativa tiene mayor propiedad que la alternativa B. Al decir fundadas, ya desbarata, debilita la alternativa. Pasamos al numeral, jóvenes, ¿estamos bien hasta aquí? Pasamos al numeral 7, me avisan. Pasamos al numeral 7. Ok. O'Neill hace un amago. ¿Por qué dicen que O'Neill? ¿Por qué en el texto se dice que O'Neill hace un amago? Porque utiliza incorrectamente el procedimiento científico. Se salta los pasos. Error, equivocación. Tampoco no podría ser método. Porque realmente O'Neill aplica un método, se lo podría llamar a ello, a lo que desarrolla O'Neill, al razonamiento que desarrolla O'Neill como un método, porque se salta pasos. De todo el método se salta pasos. ¿Qué es asiago? Asiago es triste, cabizbajo, cariacontecido. Asiago es triste. Ay, está asiago, está triste, está cabizbajo, cariacontecido. Bien. Jóvenes, ¿estamos bien hasta aquí? Pasamos a la siguiente pregunta. Me avisan. ¿Sí? Ok, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Es incompatible con el desarrollo del texto acerca del razonamiento? El razonamiento incompatible, razonamiento realizado por el famoso basquetbolista. Chicos, una consulta. ¿Me están solicitando una idea incompatible de cualquier parte del texto o me están solicitando una idea incompatible con respecto al razonamiento de O'Neill? ¿Qué me están solicitando? ¿Una idea incompatible de cualquier parte del texto? ¿Cualquier idea incompatible? ¿O una idea incompatible con respecto al razonamiento de O'Neill? Claro, Keira, con respecto al razonamiento de O'Neill. Ok, me indican por aquí, me han indicado casita y avioncito. A ver, uy, hola, chicos. No olvidemos desactivar el micrófono, está en el video por ahí. Vamos a ver quién tiene el micrófono activado. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Linares, no te olvides de desactivar el micrófono, por favor, porque ya despertaste a tu compañero que está, ¿cómo que ya despertó? ¿Cómo que ya despertó? A ver. Ok, no hay problema, no hay problema. No hemos escuchado nada fuera de lo apropiado en clase, así que tranquilo. No hay problema. Bien. A ver, me indicaron avioncito. Vamos a ver si es incompatible. El razonamiento de O'Neill se enmarca en un procedimiento simple y muy diferente al trabajo de la teoría científica. Chicos, eso es incompatible, esa idea es incompatible. Esa idea es cierta, porque para el autor del texto el razonamiento de O'Neill es un razonamiento elaborado, complejo, no, es simple. Es un razonamiento simple. Lo vio todo plano, dijo que la Tierra era plana. Muy diferente, muy alejada a la teoría científica. Es compatible. Y la alternativa C constituye una prueba, el razonamiento de O'Neill constituye una prueba evidente de que la ciencia... ¿Cómo? Según el texto, el razonamiento de O'Neill se puede considerar una prueba de ciencia. No, el razonamiento de O'Neill no se puede considerar una prueba de ciencia, principalmente porque no respeta el procedimiento científico. No respeta los pasos del procedimiento científico. Casita. Este es incompatible porque el razonamiento de O'Neill no es evidencia, no es prueba de ciencia. Prueba de pseudociencia, pero prueba de ciencia no.
Prueba de pseudociencia, pero prueba de ciencia. No. ¿Lo tenemos, jóvenes? ¿Marcaste casita? Pasamos al siguiente numeral. ¿Sí? Ok. Pasamos al siguiente numeral. Bien. Respecto al sorprendente avance tecnológico. Avance tecnológico. Añejo antiguo. Keira, añejo es antiguo. Avance tecnológico y sus implicancias, consecuencias planteadas en la caricatura. En la caricatura es posible deducir que. A ver, veamos otra vez la caricatura. Recuerda que hay dos premisas, avance tecnológico, implicancias planteadas, consecuencias planteadas. Jóvenes, ¿cuál es el avance tecnológico que se evidencia en el gráfico? ¿El avance tecnológico es el celular? ¿O el avance tecnológico es Internet? A ver, ayúdame a distinguir. El Internet. Es Internet, porque si tú dices celular, puedo haber, celular es el medio, el artefacto. El artefacto pudo haber sido computadora, laptop, eso es indistinto. El desarrollo tecnológico alude a Internet. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Que a pesar de ese desarrollo, Billy sostiene, afirma que la Tierra es plana. Entonces, ¿hay una relación secuencial o una relación contradictoria? Tanto avance tecnológico para que Billy termine diciendo que la Tierra es plana. ¿Hay una relación secuencial, ¿sí? ¿O contrario? Contrario, contradictorio. Tanto avance para que Billy termine diciendo que la Tierra es plana. Una idea tan arcaica, tan añeja, que ya se sabe que no es cierta y según avalándonos del gráfico de la caricatura. Me indicaron androide. A ver, androide. ¿Qué dice androide? El celular ha determinado que millones de individuos sean poco sesudos. Sesudos es juicioso, razonable. Sesudo, juicioso, razonable. Pero jóvenes, ¿el avance tecnológico es el celular? La pregunta es, ¿el avance? No, el avance tecnológico, en el gráfico, en la caricatura, ¿cuál es el avance tecnológico? ¿Cuál es el avance tecnológico? Internet, no los celulares. Vi otra alternativa. Jóvenes, ¿me dejo entender por qué no es androide? ¿Sí? ¿Me dejo entender por qué no es amorcito? Ya, a ver. Me indicaron alternativa E. Me indicaron alternativa E. Sí, ¿no? Alternativa E. Es paradójico, es contrario que ese desarrollo se vincule a un error perceptual tan añejo, tan antiguo. ¿Por qué paradójico? Tanto avance tecnológico para que termine diciendo Billy que la Tierra es plana. Un error perceptual relativo a percepción tan añejo, tan antiguo, tan arcaico. Qué contradictorio, qué paradójico. Tanto desarrollo para que hasta ahora termine indicando, hasta hoy en la actualidad, indique que la Tierra es plana. Aquí estamos trabajando con las dos premisas, avance tecnológico, implicancias planteadas. Bueno, particularmente una implicancia que se plantea en la caricatura. Para terminar, jóvenes, chicos, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Numeral 9. Ok, Sherry dice sí, la alternativa E. De acuerdo con el sentido de la caricatura, si alguien creyera todo lo que escribe Internet, incurriría en tremendo error, ¿no? Incurriría en un amago, en un error. Incurriría en un amago, en un error. No hay que creer todo lo que está
todo lo que está en internet. Siempre hay que verificar. Jóvenes, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Ok. Quedan 2 textos. Ah, ya. Aquí, en el numeral 10. Ya. Internet. ¿Cree que son confiables las redes sociales? Pero si me dice internet en general, así como podrían ser fiables las redes sociales, internet es en general, así como podrían ser fiables para esa persona que confía en internet, así como podrían ser fiables las redes sociales, también podrían ser fiables los blogs, las páginas web. Aquí está generalizando. Y aquí la respuesta es muy particular. Sin embargo, aquí incurrir en un tremendo error también es una idea en el mismo grado, en el mismo nivel de generalización. Bien. Bueno, jóvenes, ahora sí, no les quito más tiempo, tienen otra clase y ya nos estamos encontrando. Sí les voy a pasar las claves, voy a pasar la diapositiva y les voy a pasar ahí las claves de la tarea, de los 2 textos que quedan como tarea. Chao chicos, cuídense, chao Fernanda, chao Keira, nos vemos, bye bye. Chao Shareli, chao Sherry, chao Drake, chao Sharon, nos vemos. Cuídense.